3, 2, 1, 0. Muy buenas tardes, aquí estamos trabajando esta casa para ustedes y el día de hoy, señoritas, vamos a trabajar los lípidos y las proteínas. Muy bien, cuando hablamos de lípidos, tenemos que hablar necesariamente de los dos grupos. Unos son los llamados lípidos buenos, ¿no? Que ahí tenemos una lista de alimentos con lípidos buenos y que los reconoces aquí en la foto, en el aceite, los frutos secos, los pescados, la palta. Y hay una segunda lista que son los llamados lípidos malos. Malos porque van a acarrear problemas serios de salud. Lo encontramos en las donas, en las hamburguesas, en los embutidos, ¿no? Productos lácteos, aceites tropicales, carnes rojas. Pero básicamente comemos esto sí, pero comerlos en exceso es muy malo. Por eso hay que tener una dieta equilibrada. Muy bien, entonces si hablamos de lípidos, hablamos como dijimos de grasas y aceites, ¿verdad? Están formados por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Ahora, ¿por qué necesitamos grasa en el cuerpo? Una función, por ejemplo, es una fuente de energía. Otra función forman parte de las membranas de las células. Otra función regulan el metabolismo de las células a través de hormonas, a través de vitaminas como la E, la D, la E, la K. Entonces, por eso es importante consumirlos. Además, las grasas, por ejemplo, ayudan al dimorfismo sexual. ¿A qué me refiero? Ayudan a dar la forma al cuerpo del hombre como al cuerpo de la mujer. O sea, los lípidos tienen muchas funciones, por eso es importantísimo. El detalle está en consumir grasas buenas. Ahora, el agua y el aceite, ¿por qué no se mezclan? Porque básicamente el aceite es apolar, no tiene cargas. En cambio, el agua sí tiene cargas. Entonces, de ahí viene el hecho de que el agua y el aceite no se puedan combinar. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Por ejemplo, hay los saponificables y hay los insaponificables. Los primeros tienen ácido graso y forman jabón. Los segundos no tienen ácido graso y no forman jabones. Es importante esa diferencia. En los saponificables están los séridos y los glicéridos, que son los simples. Están los fosfolípidos y los esfingolípidos, que son los complejos. ¿Quiénes son insaponificables? Están los esteroides, están los terpenos, están las prostaglandinas. Bueno, todos esos nombrecitos es bueno que los sepas, que los conozcas, porque es parte de este compuesto que estamos revisando. Ahora, si hablamos de lípidos, tenemos que hablar necesariamente de quién, de los ácidos grasos. ¿Y qué es un ácido graso? Es una cadena de carbonos, como te estoy marcando acá, es una cadena de muchos carbonos, puede ser de 8, de 10, de 15, de 20, etcétera. En un extremo va a tener el grupo carboxilo, que es el grupo químico de los ácidos orgánicos. Eso ya lo estudiaremos el próximo año. Pero el detalle cuál es en todo esto, que entre cada carbono van a presentar, como te darás cuenta, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Mira, todo lo que te marco es un enlace simple. Cuando presentan enlace simple, a este ácido graso, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar ácido graso saturado. Ahí dice enlaces simples, ¿verdad? Como el ácido palmítico o el ácido estiárico. Ahora, este tipo de ácido graso no es bueno para la salud. Es un lípido malo. En cambio, aquellos que presentan enlaces dobles se les llama ácidos grasos insaturados. Varios dobles enlaces. Por ejemplo, mira acá. Acá hay un doble enlace. Es una cadena de carbonos, ¿verdad? Pero hay un doble enlace. Acá hay, por ejemplo, varios dobles enlaces. Entonces, si presentan uno o varios, entonces hablamos que esta cadena de carbonos se le va a llamar ácido graso insaturado. Y esta grasa es buena para la salud. Es necesario que sepas esto. Muy bien, hablemos de los lípidos simples. Básicamente te voy a dar un ejemplo. Aquí hablamos de los famosos triglicéridos. Debes haber escuchado hablar a tu papá, a tu mamá o a un pariente. Tengo los triglicéridos muy altos. ¿Es malo esta molécula? No es mala esta molécula, al contrario, es una molécula que se almacena en el tejido adiposo, donde está la reserva energética. Además que circula por el torrente sanguíneo. No es malo. ¿Cuál es el problema? Cuando está en niveles elevados, por encima de un valor de 200. Cuando hay demasiado triglicérido, eso es malo.
¿Y por qué algunas personas tienen demasiado triglicérido? Básicamente porque consumen mucho carbohidrato, mucho azúcar, mucho dulce. Cuando el cuerpo recibe exagerada cantidad de glúcidos, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lo transforma en triglicéridos. Por eso la dieta equilibrada es muy importante. Entonces, si conoces a alguien con problemas de triglicéridos, dile que cambie de dieta. Dentro de los lípidos complejos te voy a mencionar a los llamados fosfolípidos. Se le llama así porque tiene fósforo. Ahora, esta molécula tiene esta forma, como la ves aquí, ¿no? Parece una personita, donde la cabecita es la cabeza hidrofílica, la parte que se mezcla con el agua. Y las dos colas o patitas es la parte hidrofóbica, lo que no se mezcla con el agua. ¿Te acuerdas que hace un rato dijimos que el aceite y el agua no se juntan? Es justamente por esta parte, por la parte hidrofóbica. No permite que el aceite se combine con el agua. Y este fosfolípido, ¿dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, forma la estructura de la llamada membrana celular. Cada una de estas cabecitas con sus dos patitas, que es igual a esto, cada uno de ellos es un fosfolípido y forma la bicapa lipídica de la membrana celular. Terpenos es otro grupo químico. Un ejemplo de terpenos son las llamadas esencias vegetales. Por ejemplo, el limoneno, que se encuentra en el limón. Ese aroma característico del limón es un terpeno, se llama limoneno. El de la pimienta se llama pimentol. El del eucalipto, eucaliptol. El de la menta, mentol. Acá te menciono otros como el cariofileno, el linalol, el pineno, etc. Estas esencias vegetales, como ahí verás, tienen varias funciones positivas para nuestra salud. Y finalmente vemos aquí los esteroides. Cada vez que hablamos de esteroides hablamos de agresividad, hablamos de hombres que van al gimnasio. ¿Por qué? Porque los esteroides mal usados me refiero, puede provocar serios problemas de salud. Algunos toman esteroides, inyectan esteroides para tener una masa muscular abundante y rápida, pero los esteroides de manera natural el cuerpo ya los tiene. Entonces inyectarse esteroides es ponerle más de lo que ya tenemos y eso provoca serios problemas de salud, como te dije. Un esteroide muy conocido es el colesterol, que en exceso también es malo, pero que en sí es importante porque forma todas las membranas de las células. Otros son las hormonas sexuales como la testosterona, como los estrógenos, ¿no? Que también son esteroides. Otra es la famosa vitamina D, que ayuda a asimilar el calcio. Todos estos que te menciono son esteroides y son buenos para la salud. Ahora, este nombrecito, léelo conmigo. El ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Qué es este nombre tan grande que te pongo acá? Este nombre corresponde a la base química de todos los esteroides. Es decir, sea colesterol, sea testosterona o sea vitamina D, cualquiera de ellos, químicamente ¿de qué están hechos? De ciclopentano perhidrofenantreno, perteneciente a los esteroides. Muy bien, hasta aquí lo que son lípidos. Pasemos al segundo grupo. Y el segundo grupo ahora, ¿quiénes son? Las proteínas. Las proteínas. Ellas están hechas por carbono, hidrógeno, oxígeno, igual que los lípidos. Pero de manera adicional, ¿qué tienen ellos? Nitrógeno. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Proteínas de origen animal, por ejemplo, está en la leche, en la carne, de cualquier tipo, sea de pescado, sea de gallina, de pollo, el huevo, el queso. Proteínas de origen vegetal, el arroz, las legumbres, el pan, las avellanas, etc. Entonces las proteínas están en variados alimentos y sí o sí los consumimos a diario. Importante mencionar, ¿qué es un aminoácido? ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es la base química de una proteína, es decir, que los aminoácidos forman ¿a quién? A las proteínas. ¿Y de qué está hecho un aminoácido? Aquí está su estructura. En el centro va a tener un carbono alfa, un carbono central. Y este carbono va a tener 4 enlaces a su alrededor. Uno con el grupo amino, que está aquí. Otro con el grupo carboxilo, que es el grupo ácido. De ahí viene el nombre aminoácido.
un hidrógeno que va a tener en la parte superior y una R. La R es una cadena lateral química que según su constitución puede dar origen a diferentes aminoácidos, como te mostraré a continuación. Necesario que te muestre esta lista. De repente no te lo vas a aprender ahora, pero ve teniendo ya algún tipo de conocimiento al respecto. Si escuchas los nombres fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina, histidina, son aminoácidos esenciales. El otro grupo, ácido aspartico, ácido glutámico, alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina, tirosina, son aminoácidos no esenciales. ¿Por qué te los estoy mencionando? Porque estos aminoácidos, según se vayan juntando, van a formar las diferentes proteínas que hay en nuestro cuerpo. Ahora, el hecho de comer alimentos ricos en proteínas nos van a dar diferentes funciones. Por ejemplo, el colágeno es un ejemplo. Tiene función estructural, forma la estructura de huesos, de la piel, de órganos. Por ejemplo, la actina y la miosina son dos proteínas que ayudan al movimiento muscular. Las inmunoglobulinas son moléculas que nos defienden, función inmune. La hormona del crecimiento es un ejemplo de la función hormonal de las proteínas. Las enzimas digestivas son un ejemplo de la función digestiva de las proteínas. La hemoglobina cumple la función de transporte en el cuerpo. Entonces las proteínas cumplen variadas funciones. Entonces es importante conocerlas porque cuando comemos estamos ayudando a que estas funciones se lleven a cabo de manera normal. Importante mencionar también aquí hablar de la estructura de las proteínas. Cada una de estas bolitas, como te señala aquí en el esquema, es un aminoácido. Y si los aminoácidos se juntan uno a continuación de otro a manera de bolitas, dando como formando un rosario, por ejemplo, esta es la estructura primaria, la unión de aminoácidos uno a continuación de otro. Cuando esta estructura primaria empieza a formar figuras, en el caso de proteínas, la hélice alfa o la lámina plegada, entonces ahí hablamos de la estructura secundaria. La primaria se dobla formando la secundaria. La estructura terciaria. La estructura terciaria es cuando la secundaria, que puede ser la hélice alfa o puede ser la lámina plegada, se empiezan a compactar sobre sí misma. Ahí hablamos de esta estructura, la terciaria. ¿Y qué es la cuaternaria? Cuando una estructura terciaria de un tipo se junta con otra estructura terciaria de otro tipo. Entonces ahí hablamos de la cuaternaria. Entonces de lo más simple a lo más complejo. Esto es la estructura de las proteínas. Algunos ejemplos de proteínas. La queratina, una proteína muy conocida. Lo encontramos por ejemplo en el cabello, en la piel, en las uñas, en la pluma de las aves, por ejemplo, en los cuernos, en las pezuñas, en las garras. Ahí hablamos de queratina. Por ejemplo, el colágeno, como ya te mencioné hace un rato, está en todos los órganos de nuestro cuerpo, la piel, los ojos, los huesos. Muy importante esta proteína. La hemoglobina, que lo encontramos en ¿dónde? En los glóbulos rojos, y esto va a contribuir a que este transporte el oxígeno por el cuerpo. Por ejemplo, esta hemoglobina tiene hierro como parte de su estructura. La insulina, que es una hormona que junto al glucagón regulan los niveles de azúcar en la sangre. Es una hormona producida por el páncreas. Las inmunoglobulinas, o también llamadas anticuerpos, son proteínas elaboradas por un glóbulo blanco llamado linfocito B. Y mira, hay 5 tipos de inmunoglobulinas. Hay la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Son 5 tipos y estos 5 tipos nos defienden de sustancias tóxicas o agentes extraños que ingresan a nuestro cuerpo. Y son proteínas. Las enzimas, como ya mencionamos, el sistema digestivo tiene muchas enzimas, nos ayuda a poder asimilar nutrientes. Debes haber escuchado hablar de la intolerancia a la lactosa.
Y ese problema es ¿por qué? Porque hay personas que ya no producen una enzima llamada lactasa. Entonces las enzimas son importantísimas, catalizan todas las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Entonces es importante hablar de las llamadas enzimas porque también son proteínas. Bueno, llegamos a la parte de la actividad. No te olvides, trabajas con tu texto de biología, ahí están las páginas, responde brevemente, no te hagas problemas a cada una de estas preguntas, en este caso es en relación a los lípidos, ¿verdad? Y aquí trabajas con estas páginas y resuelves para el caso de las proteínas. Al final le tomas foto y me lo envías por el Classroom. Muy bien, cualquier duda, consulta a través de esta plataforma del Classroom me avisan y yo con todo gusto les ayudo. Cuídense mucho, chicas, y nos estamos viendo. Adiós.